Les precisé yo que había una modificación respecto a las capacitaciones y también esa disposición modificó pues al hiper. Ahora le determina hiper C, sin embargo siempre es un tema de nomenclatura. Sin embargo sigue siendo lo mismo, pero han adicionado otros puntos, otros criterios de evaluación que sí son más detallados, ¿no? Que podría quedar muy subjetivo, pero ahora ya te limita o te delimita la cancha hasta donde yo puedo ingresar a realizar mi propia evaluación. Como por ejemplo, te dice, debes considerar todo tipo de actividad rutinaria y no rutinaria, e incluso aquellas de emergencia, aquellas que tú estás, que prevés que puedan ocurrir. Tienes que considerarlo. ¿Qué más nos dice? Considera todas las condiciones de trabajo, todos los factores de riesgo. Nos dice adicionalmente que incluyamos respecto al medio ambiente, donde nos desenvolvemos, donde laboramos. También si es que el trabajador presenta algún tipo de discapacidad, si es que es vulnerable, si es que presenta factores de riesgo, para evitar, en este caso, tal como lo dispone el artículo 61 al 65 de la ley, donde nos precisa la protección de personas para la procreación, los trabajadores gestantes, trabajadores con discapacidad, adolescentes. Luego incluye también que dentro del hiper debe considerar para poder elaborarlo o para poder actualizarlo, que considere la evaluación de los diferentes factores de riesgo, es decir, los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, que en la actualidad no se encuentran suspendidos, pero sí las auditorías se encuentran suspendidas durante el estado de emergencia. Luego tenemos la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Frente a este caso, pues aquellas no conformidades deben pasar al hiper y ver de tal forma que pueda evidenciar cuáles van a ser los controles para evitar que nuevamente ocurra un hecho o suceda nuevamente ello para los demás trabajadores. Luego tenemos que debe incluir también los datos estadísticos de la vigilancia de la salud, porque puede que exista algún ítem que esté conllevando a que un trabajador pueda salir afectado en su salud y concluya con una enfermedad profesional. Por tanto, debe evaluar el hiper por el puesto, por cada puesto de trabajo, elaborar elaborado por un personal competente, con experiencia sobre esta materia, que deba ser actualizado al menos una vez al año. Sin embargo, el empleador puede, en este caso como gestión interna, se mejora continuamente, ¿no? Todo documento es perfectible y por lo tanto, bajo la mejora continua deberá mejorarse constantemente. Luego tenemos que debe ser hecho en consulta con los trabajadores, con el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, nos conlleva el proceso principal. Debemos identificar nuestros peligros, debemos evaluar cada uno de los riesgos y finalmente determinar los controles que están abocados u orientados a reducir los factores de riesgo para los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el nivel de jerarquía que debo aplicar acá? Nosotros, o lo que ha dispuesto la disposición normativa es de que deban aplicarse una jerarquía de controles que en principio corresponde eliminar. Posteriormente digo, si no puedo eliminar este factor de riesgo, tengo que sustituirlo. Si a pesar de sustituirlo persiste el factor de riesgo, debo aplicar un control de ingeniería. Si no puedo aplicar un control de ingeniería, o si lo apliqué y aún persiste el riesgo, el factor de riesgo, aplico un control administrativo. Que en este caso cuando hablamos de un control de ingeniería, estamos hablando de guardas de protección, estructuras, controles, se puede decir, sólidos. Cuando vamos a hablar de controles administrativos, estamos refiriéndonos a barreras blandas, que en este caso estamos hablando de señaléticas, capacitaciones, procedimientos escritos de trabajo, entre otros documentos que pueden servir para poder ser aplicados al conocimiento de todos los trabajadores para reducir estos factores. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal, que el empleador deberá dotar de equipos de protección al trabajador para que pueda ejercer su labor de forma adecuada. Aquí están los registros que habíamos conversado. Le refería, la disposición normativa nos precisa pues de que deben contarse con ciertos registros. El artículo 33 de la resolución ministerial
perdón, del Decreto Supremo número 05, que del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos precisa 8 registros. Sin embargo, la resolución ministerial número 050 nos delimita para la pequeña empresa que debe llevar 5 registros y 3 para la micro, pero es facultativo, ¿no? Puede llevar las 8 siempre que no sean de alto, si son de alto riesgo debe llevar los 8 registros. Y dentro de esas dos resoluciones ministeriales tenemos que la 050 2013 TR y 085 2013 contienen la información mínima obligatoria. Es decir, el empleador debe acoger el contenido y puede agregar, pero no restar información de la que ya se encuentra contenida aquí. Puede variar siquiera la posición de la estructura en sí, de los formatos, pero el contenido tiene que estar, porque es el contenido mínimo obligatorio. Y estos documentos son sancionables, ¿no? Pues si no tengo con esta información, eh, pueden sancionarme en este caso. Dentro de estos registros tenemos pues los registros de accidentes de trabajo, de exámenes médicos ocupacionales, de estadísticas, tenemos lo que son las inspecciones internas, los monitoreos de los agentes, lo que son inducciones, capacitación, entrenamiento, las auditorías, y para el caso de la pequeña empresa o régimen general que no sea de alto riesgo, incluye pues la parte del seguimiento que es monitoreo, inducción, entrenamiento, simulacros, entrega de equipos de protección, y finalmente incluye el último documento que está referido a la evaluación del sistema de gestión para auditoría e inspecciones internas. Ahora, me pregunto a veces, nos consultan a veces, ¿cómo puedo hacer para auditar o para realizar o realizar una inspección interna? Pues me voy al documento, me descargo el documento de la resolución ministerial número 050-2013 y ahí tenemos una lista de verificación o un checklist en el cual usted dispondrá o lo leerá, llega, lo descarga y verifica qué es lo que tiene y qué es lo que no. Y a todo lo que no tiene, debería implementarlo. A efectos de reducir la exposición de factores de riesgos a nuestros trabajadores. Tenemos adicionalmente que dentro del plan debe considerarse pues el número de trabajadores, pero en este caso hablamos del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Ya lo dije, todo empleador debe presentar este documento, ¿no? Y en principio este documento debe ser elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego se envía al comité o al supervisor y este es quien lo aprueba en un plazo de 48 horas, de acuerdo a los 7 lineamientos que hemos visto hace un rato, y además debe incluir el número de trabajadores, el nivel de riesgo, en este caso de exposición al COVID, las características para la vigilancia, la periodicidad de la aplicación de las pruebas y de corresponder, las medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes o proveedores. Y sobre este último punto, pues habíamos conversado que el empleador no solo debe considerar a sus trabajadores, sino de aquellas otras personas que se encuentren, en este caso como practicantes y visitas, deberá considerar las medidas preventivas correspondientes. Por lo tanto, si tiene un tercero, un contratista, deberá exigir que cumpla con las obligaciones tal como él está cumpliendo. Y sus registros tienen que ser digitales o pueden ser físicos. Los medios escritos deberán ser a través de hojas sueltas, foliadas, documentadas, y esas son las principales medidas respecto a lo que son las medidas de protección del comité, ¿no? Para ello tenemos pues el uso de mascarillas, cuando corresponde, de acuerdo a la actividad, guantes, que deba realizarse un lavado de manos efectivo, utilizar adecuadamente nuestra mascarilla, desecharla después de utilizarla, guardar como mínimo un distanciamiento social de al menos 1 metro de distancia para evitar el contagio. Cuando voy a toser o estornudar, corresponde de que coloque mi antebrazo para poderme proteger, ¿no? Para poder proteger a los demás o utilizar pañuelos y botar o desecharlo en un lugar destinado para este fin. Lavarnos adecuadamente de manera frecuente nuestras manos por un lapso de aproximadamente mínimo, bueno, un lapso mínimo de 20 segundos, y haciendo una forma adecuada tal como se nos ha explicado o se nos debe capacitar o bajo ciertos documentos
que deben ser pegados, como una infografía, una ayuda de cómo lavarme las manos de forma eficiente, iniciando desde la parte de las palmas, los dedos, detrás de la propia mano, los pulgares, las uñas, la muñeca, y luego pasamos a enjuagarnos. Las señaléticas, tal como le digo, frente a los lavabos que deben considerarse, mantener un distanciamiento cuando corresponda y realizar el proceso de desinfección, que corresponde en este caso podría ser antes de iniciar los procesos o las labores, al mediodía antes de iniciar la segunda jornada. Para ello, el médico ocupacional deberá hacer llenar a todos los trabajadores que ingresen a laborar la ficha sintomatológica que respecta a una declaración jurada que acredita sus últimos 7 días cómo ha vivido, si es que ha presentado síntomas o no. Si hay un caso sospechoso, deberá hacer seguimiento. En este caso, el médico tratante, deberá tomar temperaturas e identificar si pertenece al factor de riesgo o al grupo de riesgo. Para ello, vamos viendo parte del procedimiento inspectivo. Dentro del procedimiento inspectivo, es decir, ya hemos mostrado toda la parte, toda la estructura que corresponde a la MIPE. Ahora vamos a ver cómo nos fiscalizan, cómo nos van a fiscalizar. En principio, surge por denuncio, por decisión interna, ¿no? Ahora, una vez que tengo una denuncia, una decisión interna, una solicitud, se genera una orden, de ser genérica o concreta. Genérica es cuando envía un rubro determinado, por ejemplo, construcción. Si es concreta, determina quién es la persona que se va a fiscalizar, la persona jurídica o persona natural. Luego tiene lo que es que se asigna un inspector y el inspector tiene un plazo de 10 días para realizar sus actuaciones inspectivas. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, corresponderá un plazo de 30 días para poder cerrar con un informe cuando no se ha infringido ninguna disposición normativa o en su defecto con una acta de infracción cuando ya se vulneró el derecho de los trabajadores. Algunos aspectos que se van a considerar para inspeccionar son las condiciones propiamente de seguridad, las medidas de prevención, de protección contra incendio, el uso de la entrega o la dotación de equipos de protección, las medidas básicas de seguridad, señalización, lo que son riesgos, entre ellos eléctricos, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya hemos visto, que son los 8 registros, la política, el IPER, el mapa de riesgo, entre otros documentos que son importantes. Hay que precisar que existen 3 tipos o 3 niveles para la tipificación de la infracción, que son leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Pero antes de que, mejor dicho, en un proceso inspectivo, tenemos 2 tipos de infracciones. Las subsanables, que pueden ser mejoradas. En este caso ya se levanta la observación y ya no me sanciona. Sin embargo, hay algunas que son insubsanables y por lo tanto conlleva a una acta de infracción o una paralización, en este caso de la actividad. Por ejemplo, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sería una infracción de tipo grave. Superar los límites de exposición es una infracción muy grave. Entonces, si nosotros vamos o trabajamos bajo este supuesto de que en este caso no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como una MIPE, yo me voy a mi tabla de infracciones. Si es que el día de hoy tengo, por ejemplo, una visita de un inspector y me exige tener un sistema de gestión y no lo tengo, entonces si yo soy una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores, yo digo, tengo una infracción de tipo muy grave. La infracción sería de 2.924 soles para la microempresa. Para la pequeña empresa, el no tener un sistema de gestión conllevaría, en este caso que tenga hasta 50 trabajadores, podría conllevar una sanción de hasta 11.825 soles. Entonces, ya por default también le mostramos para el caso de las no MIPE, pues como es un tipo de infracción no grave, si tengo hasta 100 trabajadores, pues la sanción por no contar con un sistema de gestión será de 49.708 soles. Entonces, frente a ello, lo que buscamos básicamente es evitar que se llegue a ese tipo de sanciones. Por tanto, el empleador debe ser diligente y en consecuencia se evitarán todo tipo de sanciones.